Verso 18, mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila. En otras palabras, saliendo de Corinto, se fue con ellos. O sea, ya no solo trabajaron, sino de que ellos se asociaron con Pablo, o Pablo les pidió que los acompañaran, porque Pablo está en su tercer viaje misionero. ¿Sí? ¿En qué punto de la historia de Pablo estamos? En el tercer viaje misionero, ¿ok? En ese tercer viaje misionero, Pablo se va a conseguir a dos hermanos importantes, Aquila y Priscila, que lo van a acompañar a Éfeso. Verso 19. Y llegó a Éfeso y los dejó allí. ¿A quiénes dejó allí? ¿Te das cuenta? Es fácil entender cuando vas abordando con preguntas al texto. Los dejó allí. Y entrando en la sinagoga, discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo. ¿Ok? Una de las cosas primordiales de Pablo al llegar a cada ciudad era entrar a la sinagoga y comenzar a hacer apología. Es el derivado de discutir. Cuando habla de discutir, no está hablando de que se ponía a gritar y tú, que yo, y nada de eso. No era que se ponían en las esquinas o entraba a la iglesia, a una iglesia de otra denominación o de otra doctrina y se sentaba y se paraba y decía, ustedes hijos del diablo. No, nada de eso. Cuando hablaba de discutir es que había un momento dentro de la reunión donde los maestros tenían la oportunidad de exponer doctrina, de exponer enseñanza. Y cuando Pablo le daban la oportunidad, Pablo se levantaba y enseñaba el evangelio. Y esto chocaba con la creencia con la que se estaba en la sinagoga, porque la sinagoga lo que hacían era vivir de acuerdo a la doctrina judaica, ¿sí? Según el judaísmo. Y la sinagoga lo que hacían era leer a Moisés y reafirmar el judaísmo, la práctica de la ley, ¿sí? De establecer y obedecer la ley de Moisés, porque en eso se basaba la confianza y la esperanza de salvación. Pero Pablo entraba a la sinagoga y ¿qué les iba a decir ahora? ¿Qué les iba a enseñar Pablo ahora? Vida, muerte y resurrección. Y va a haber una palabra que es la que debemos tomar y colocar en nuestra mente y en nuestro corazón. Él lo va a explicar por las Escrituras. Él va a enseñar por las Escrituras que el Mesías, que hablan los Salmos, que habla Isaías, que habla los profetas, había venido, había vivido, había muerto y había resucitado. Y él tenía que mostrar evidencias bíblicas de que esto era así y que Jesús había cumplido todas las profecías, más de 360 y pico profecías, todas las había cumplido Jesús. Y él tenía que tener el conocimiento de todas esas profecías y de cómo Jesucristo las cumplió todas. Y cuando él está explicando esto, siempre se dividía la sinagoga. ¿Por qué? Porque estaban los que no creían y estaban los que Dios les quitaba el velo. Pero ¿cómo ocurría esto? ¿Cómo ocurría, hermanos? Con cánticos. Pablo se ponía a cantar. Pablo se ponía a decir, reciban, hablen en lengua. Se ponía a decir este tipo de cosas. No. Él lo que hacía era tomar la Biblia y explicar la Biblia. Porque esto es lo que está escrito de Jesús. Que tenía que padecer, que tenía que morir, que iba a pasar esto, que iba a pasar esto, que lo iban a vender por 30 monedas de plata, como lo dice Zacarías. Bonito precio con el que me pagaste, que iba a ser traicionado, el que ponía el pan en los salmos, el que conmigo mojaba su pan, me traicionó. Y todo lo que se hablaba de Jesús, él lo tiene que explicar. ¿Cómo? ¿Cómo lo tenía que explicar?
por las Escrituras. No eran cultos llenos de música, eran cultos llenos de exposición de la palabra. ¿Sí? Era tanto el poder, mis hermanos. Es tanto el poder de la palabra de Dios, que cuando Pedro estaba predicando en la casa de Cornelio, el Espíritu Santo se derramó. Predicando. El Espíritu Santo llenó la casa donde estaban sentados orando. Capítulo 2. ¿Sí me explico, hermanos? Ustedes sí entienden lo que quiero decir. Que amemos la Escritura porque ahí hay avivamiento y ahí hay espiritualidad. Porque ellas son las que nos hacen sabios para la salvación. ¿Ok? Porque a veces se va a un extremo y la gente considera que porque amamos la Escritura, amamos conocer, leer, explicar, abordar el texto, no somos espirituales, somos fríos. Hay gente que salta, que brinca, que habla en lengua y están más fríos que un témpano de hielo. Porque la frialdad no está con los movimientos corporales. La frialdad está en la desobediencia a la palabra de Dios. Que escuchando la palabra de Dios no la vivimos y no la aplicamos. Los que me aman son aquellos que guardan mis palabras. Esos son los que me aman. Los que tienen el Espíritu de Dios son aquellos que escuchando la palabra de Dios viven de acuerdo a la palabra de Dios en su vida privada. Así que por esa razón no me acompleja que me digan que soy alguien frío, porque no brinco, salto. Cada uno, ojo, es importante saber esto, cada uno tiene una personalidad, una forma individual, única de sí. Hay unos que son efusivos. Yo cuando llegué a la iglesia, yo venía a una iglesia trinitaria. Igual, para mí cuando llego vale, gloria a Dios, y salto y brinco, y aleluya. Ya después, a medida que va pasando el tiempo, vamos entendiendo un poco más las Escrituras, o de repente no quiere decir que no adore a Dios y que no sienta cuando cantamos verdades, porque cuando tú cantas verdades, hay canciones que están hablando una verdad bíblica que yo las pongo en mi corazón, medito en ella y reflexiono en ella. A veces no la canto, sí, porque en mi mente, cuando reflexiono en esa canción en mi mente, la trato de traer al corazón y decir, Señor, sí, tú eres digno de gloria, tú eres digno de alabanza. Sí, hay que levantar nuestras manos y adoremos al Señor. ¿Sí o no? Toma sentido la adoración cuando conoces la palabra. Y le pasa a los músicos. Cuando los músicos comienzan a ver con cuidado qué dice la Biblia sobre la canción que van a cantar, van a ser más selectivos con lo que cantan. Porque la adoración y la exaltación tiene que ver con quién es Dios. No es con lo que Dios va a hacer en mí, sino con lo que ya Dios ha hecho y lo que Él es. Entonces la adoración tiene que ver con Él, o la exaltación, o los cánticos. ¿Sí? Digo todo esto, hermanos, porque la iglesia de Éfeso se fundó por maestros. Y por eso cuando llegamos al verso 24, vamos a encontrar un maestro importante a la altura del apóstol Pablo y a la altura de Pedro, pero que quizás poco lo hemos visto de esta manera. Verso 24, mis hermanos, del capítulo 18. ¿De quién estamos hablando? ¿De quién? Apolos. ¿Quién era este hombre? Ya con Pablo está Aquilas y Priscila. Pablo deja a Aquila y a Priscila, ¿en dónde? En Éfeso. Porque él va a continuar. Él se había propuesto ir a Jerusalén. Él quería celebrar una de las fiestas que se venía. Y eso también es importante de cómo ocurrió la transición en que Pablo, aunque ya estaba predicando el evangelio y ya había entendido de que las fiestas y todo esto ya estaba en un segundo plano de un antiguo pacto que ya no era relevante,
pero él todavía está viviendo en esta transición. Por eso vamos a ver que Pablo todavía, aunque predica el evangelio, celebra algunas de las fiestas o procuraba ir a celebrar Pentecostés, la de los panes sin levadura. ¿Ah? Sí. Claro, él la cumplió toda, pero después de... Que la salvación por fe, que ya Cristo había cumplido todo. Había una transición de judíos. Aunque él predicaba la verdad a un pueblo gentil que estaba allí para enseñar la verdad, la doctrina, a un pueblo judío que traía. Claro, es que él... Para él no fue tan fácil. Yo lo veo desde su punto de vista. Sí, o sea, lo que no fue fácil era porque muchas veces, escuchen esto, hermano, se dice Pablo apóstol a los judíos, a los gentiles, ¿verdad? Pero él cada vez que iba a una ciudad, al primer lugar que iba era a los judíos. Cuando era rechazado, cuando ya los judíos se oponían y querían matarlo, que era algo rutinario para Pablo, era algo común, ya él sabía que iba allá y fueran los judíos, los gentiles siempre querían matar al pobre hombre. Entonces, no podemos olvidar que él no solo predicaba a los gentiles, él predicaba a los judíos. Y él era judío. ¿Sí? Entonces, ahí es donde vamos a ver que va a ocurrir, es una transición progresiva. Aún los judíos que creían, cuando él llega a Jerusalén, ya al final del libro de los Hechos, cuando él llega a Jerusalén, los hermanos en Jerusalén le van a decir, oye, de cierto se escucha que esto, que lo otro. Hay unos hermanos que van a hacer votos, paga sus gastos y que ellos vean que andas de acuerdo a la ley, o sea, que no estás hablando cosas contrarias. ¿Ok? Entonces, eso es importante. Ahora, en el verso 24 dice, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría. Esta palabra no se le va a decir a ningún otro hombre en el Nuevo Testamento. Varón, poderoso, varón elocuente, poderoso, dinamita, en su lenguaje griego, la traducción nuestra, dinamita, poderoso en las escrituras, elocuente, conocedor de las escrituras. No estamos hablando de cualquier persona, estamos hablando de un erudito, estamos hablando de un maestro, pero no de cualquier maestro, estamos hablando de alguien que podría plantarse en un escenario de preguntas y respuestas y derribar todo argumento que fuera contrario a la verdad bíblica. De esa clase de maestro estamos hablando cuando nos referimos a Apolos. Mira lo que dice. Esto lo está escribiendo Lucas y está describiendo, no está diciendo, y se consiguió Apolos, un predicador del evangelio, no. No escatima Lucas en describir quién era Apolos. Está diciendo, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor. Cuando habla de instrucción, siempre debemos relacionar que es un conocedor desde temprana edad de las escrituras. Había sido instruido, aunque no menciona lo mismo que se menciona de Timoteo. Es para que tengamos un análisis de que de Timoteo se dice que ha sido instruido desde la niñez por las escrituras. O sea, tu abuela y tu madre te han permitido conocer desde la niñez las escrituras. Timoteo había sido instruido en las escrituras, Apolos había sido instruido en las escrituras. ¿Y qué dice? Ahora,
no solo tenía conocimiento, no solo era poderoso en la escritura, no era solo elocuente, sino que también era un hombre apasionado y fervoroso. Hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. No conocía la predicación del evangelio. Cuando habla de todo esto, está hablando de la ley. Está hablando de hasta ¿cómo explicarles? Porque Juan está causando una transición de toda la costumbre de la ley, preparando el camino del Señor para que Israel pusiera su corazón en el que había de venir después de él, que iba a traer la salvación a los judíos, que el Mesías ya estaba él preparando su camino. Entonces, Apolo llegó hasta esa predicación, hasta ese momento de la historia. ¿Sabe? No era que predicaba solo el Antiguo Testamento, también llegó hasta la predicación de Juan, arrepentimiento, ¿sí? Para que fueran creyendo y preparando su corazón al que había de venir después de él. ¿De quién estamos hablando? De un maestro, elocuente, poderoso en las Escrituras, pero hay que notar algo. Dice, pero solo conocía el bautismo de Juan, verso 26. Comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero habían dos hermanos allí. ¿Quiénes eran? Aquí están Priscila y Aquila. ¿En dónde estaban? ¿En qué ciudad están? En Éfeso. Aquila y Priscila están en Éfeso. Cuando entran a la sinagoga, se encuentran, se impresionan. Uy, este varón enseña. ¿Qué sucedió después de la predicación? De que lo escucharon. ¿Qué hicieron Aquila y Priscila? Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, mi hermano, qué placer conocerle. Dios le bendiga, Dios le guarde. Tremendo mensaje acaba de exponer usted. Lo invitaron a su casa, posiblemente, porque dice, al tomarlo aparte no fue que terminó el culto y se sentaron allá un ratico, no. Establecieron una amistad, un compañerismo. Pero este compañerismo y esta amistad tenía un propósito definido. ¿Cuál era? Si Apolo había llegado hasta Juan, ¿qué le faltaba? Vida, muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Necesitaba conocer el evangelio de Jesús. Porque no había llegado hasta ahí, había llegado hasta Juan. Estaba todavía corto. Y por eso dice, oye, está bien, pero te falta esto. Y es lo que está diciendo Lucas aquí. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. ¿Sabe qué cosa es difícil, hermanos? Que alguien considere que ya no necesita saber más. ¿De quién estamos hablando? De un maestro, conocedor de las Escrituras, poderoso, elocuente, predicador fervoroso, con una gran reputación, porque al escucharlo todos se quedaban impresionados. Mire cómo es detallado este. Pero resulta de que unos humildes hacedores de tienda, unos hermanos fervientes también, pero con conocimiento. Aquilas y Priscila tenían conocimiento del evangelio. Y ahora Aquilas y Priscila también tenían que ser muy habilidosos. ¿Para qué? Para llegar, acercarse, ¿sí? Y presentarle el evangelio a un maestro. Pero no solo eso, es la humildad del maestro para escuchar a otros. Para escuchar a Aquila y a Priscila. Dejarse llevar a la casa y escuchar lo que Priscila y Aquila tenían que enseñarle en cuanto al camino del Señor. Porque tenían que, dice que hicieron ¿qué? ¿Perdón? Lo tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino del Señor. Y aquí Apolos ahora tiene completo. ¡Wow! Sí, hasta Juan era poderoso. Imagínate este hombre con el evangelio completo. ¿Ah?
Ahora sí se había cerrado el círculo. Todo lo que él debía saber, ahora lo sabía. Muchacho, este hombre era fervoroso, apasionado, le gustaba predicar. Imagínate esa emoción de, se completó Cristo. ¿Qué hizo? Ahora Apolo dice, y queriendo él pasar a Acaya, a Corinto, los hermanos le animaron y escribieron una carta de recomendación a los discípulos que le recibieran. Y llegando él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente. ¿Sabe qué es vehemencia? Era insistencia, era lo que el antónimo es terquedad, o sea, con firmeza, con una palabra de alguien terco, alguien que insiste, está allí, claro, y refutaba, no se cansaba, no desmayaba. Él va a explicar, con vehemencia refutaba a los que se oponían. Esto lo está haciendo Apolos ahora en Corinto. Pero Apolos estaba primero ¿en dónde? ¿En qué lugar estaba? En Éfeso. Entonces, Éfeso tuvo la oportunidad de escuchar el evangelio por buenos maestros. ¿Sí? ¿Cuáles eran estos maestros? Vamos a enumerarlos. Pablo, Priscila, Aquila, ¿quién más? Apolos, ¿y quién más? No, Pedro no es mencionado, falta uno. Ya lo mencionamos. Pablo, Aquila, Priscila, Apolos y Juan. ¿Por qué Juan? ¿Por qué Juan? ¿Cómo confirmamos que Juan también estaba allí? En Revelaciones, él está escribiendo una carta que el Señor le dice que se la envía ¿a quién? A Éfeso. Y la historia dice que Juan murió y fue sepultado en Éfeso. Así que posiblemente después de la partida de Pablo, Timoteo estuvo allí 1 año y medio. Juan estuvo ministrando la iglesia en Éfeso. Aunque no aparecen estos datos bíblicos, en los datos históricos se habla de esto, ¿sí? Así que mis hermanos, algo que vamos a resaltar y por qué es importante haber hablado esto esta mañana, porque la iglesia en Éfeso, para poder resistir a los malos y poder identificar a los falsos maestros, tenía que haberse cultivado ¿de qué? De buenos maestros. Una iglesia con buenos maestros, apasionados, que amen las escrituras y que amen enseñar, va a ser una iglesia muy fuerte, muy fuerte. Así que oremos por nuestros líderes, que nuestros líderes y que nuestros pastores y nuestros maestros amen las escrituras. Que se promueva en la iglesia el conocimiento de la palabra de Dios. Que nuestros líderes nos enseñen. Que haya una iglesia deseosa de aprender la palabra de Dios. Porque le estoy seguro que va a haber una gran diferencia entre una iglesia que le guste cantar a una iglesia que le guste aprender la palabra de Dios. No estamos quitando la canción, no estamos quitando el tiempo de alabanza a través de la música, pero las cosas en su lugar. Conocimiento de las escrituras va aquí. Conocimiento de las escrituras va aquí. Hay muchos cristianos que basan su vida cristiana en solo escuchar música y cantar música. Pero cuando se trata de conocer las escrituras, no hay ninguna motivación. Muy bien. Muy bien, muy buen ejemplo, hermano. ¿Por qué? Porque en la mente del Señor Jesucristo, la parte más importante a la que le debemos dar lugar es a la palabra de Dios. Esa es la parte más importante. Vivimos en un tiempo donde se ha puesto a la música y cantar aquí 20, 30 minutos. Oye, el hermano sí predica largo.
Oye, la iglesia enseña matutino. Está el hermano Jacob que se extiende 1 hora. Después viene el hermano Pablo y dura otra hora en la escuela dominical. Y después el hermano con los jóvenes otra hora en la tarde. Esa iglesia todo es predicación y enseñanza. Entonces dele gracias a Dios si está en una iglesia que ama la enseñanza y la predicación. Porque la diferencia va a ser abismal. Porque solo el conocimiento de las Escrituras nos pueden hacer sabios para la salvación. La salvación. Recuerden, mis hermanos, sé que es mucho más gratificante escuchar música y cantar música. De repente no quiero que se me ofendan ahora los hermanos. El hermano Eri dice, oye, el hermano Jacob no está, la hermana Diana puede decirle, la hermana Aguilar, y oye, el hermano Jacob le está tirando a la música. No, no le estamos tirando a la música. No le estamos tirando a la adoración. Pero vamos a ver a la iglesia que fue formada por el conocimiento de la Escritura. Si usted es apático al conocimiento de la palabra de Dios, usted y yo debemos revisarnos. Revisémonos, examinémonos. Porque si no nos deleitamos en la palabra de Dios, eso se va a reflejar en nuestros estilos de vida. Y no se le haga extraño que haya una iglesia con poco amor, poca compasión, poco perdón, pecados ocultos y un montón de actitudes y un carácter no cristiano. Envidia, enojo, peleas, contienda. Una iglesia sensible, todo el mundo se ofende por todo. ¿Por qué? ¿Por qué hay ese tipo de actitud? Desconocimiento, porque como no hay saturación de la palabra de Dios, ¿cómo voy a reaccionar bíblicamente? Cuando me ofenden, ¿qué debo hacer? Reaccionar bíblicamente. ¿Sí o no? Me ofendió el hermano, voy a reaccionar bíblicamente. ¿Cómo se reacciona bíblicamente? Con mansedumbre, con paciencia, con humildad. No reacciono, no le hablo, me enojo, lo miro mal, no lo saludo. No pasa eso. Así que sí es importante que le demos lugar y el lugar que Dios estableció a la palabra de Dios. Aquí, la palabra de Dios, ¿en dónde? Lo alto de la iglesia. Claro, hay un momento de cantar y de adoración. Pero si usted solo quiere escuchar música y cantar música y no lee la Biblia, no estudia la Biblia, no viene a la escuela de formación cristiana, le da igual venir o no venir, porque ahí pasa eso. Y vale señalar para finalizar. Dios le bendiga, me emocioné. Hermanos, es triste que muchos hermanos dejen de venir a la escuela de formación cristiana por cualquier cosa. Hay hermanos que solo quieren notas y eso es triste. No venga por las notas, venga por amor al conocimiento de la palabra de Dios. La nota es irrelevante. Claro, estudiemos y seamos buenos alumnos. No estoy diciendo ahora que no nos vamos a esforzar. Hay alumnos de 20. Aquí hay alumnos de 20 y ojalá todos trabajemos en ser 20. Y que hayan maestros también de 20. ¿Sí? Maestros que enseñen, que tengan pasión por enseñar. Que vengan preparados y alumnos preparados para aprender y maestros preparados para enseñar. Pero hermanos, sí es importante, si no estás en la escuela de formación cristiana, te animo. ¿Sí? Y bueno, Dios les bendiga a todos esta mañana. Vamos a orar, hermana Ana, discúlpenme, tomé un poquito de tiempo.